Hola, bienvenidos a Datos de Información, el espacio creado para profesionales en ciencias de la información y para no profesionales también. El día de hoy estoy muy contento porque tengo una invitada especial, es un referente a nivel nacional e internacional, no porque sea mi hermana, sino porque realmente tiene una trayectoria muy larga de muchos años en esto, entonces estoy muy contento. ¿Qué queremos llegar con esto? Se han hecho esa pregunta de, ¿será que como bibliotecólogo, como archivista, yo puedo ir a trabajar a Estados Unidos? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son esos retos que voy a enfrentar? Pues vamos a tratar de solucionarlos el día de hoy. Bienvenida. Gracias. Hola. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, entonces pues estamos aquí con Carolina hoy. Vamos a prepararnos un cafecito mientras vamos hablando. Vamos a ir trabajando unos temas y vamos a mirar. Primero de todo, por favor, preséntate. Cuéntanos en temas profesionales, cómo eras cuando estabas acá, qué hacías, qué has hecho. Cuéntanos un poquito como para irnos contextualizando. Claro que sí. Bueno, gracias por la invitación. Excelente oportunidad para compartir mi experiencia. Soy Carolina Delgado. Con mil cosas por hacer y hechas aquí en Colombia. Estoy trabajando desde hace 10 años en OCLC, el Online Computer Library Center en Dublin, Ohio. Bueno, yo recuerdo cuando trabajamos en Abrizángel precisamente haciendo procesamiento técnico, que trabajábamos en DOS, que fue pues realmente me estaban enseñando y fue un desastre total. Entonces fueron como los primeros pasos en este tema de procesamiento. Cuéntanos cómo desde ahí empezaste a trabajar y avanzar y cómo ahora tienes el puesto que tienes en OCLC. Okay. Pero en un momento, mira, ya molimos el café. Ay, delicioso. Perfecto. De la tierrita. Perfecto. Bueno, sí, yo empecé trabajando por valor de registro de catalogación de destajo, Sí. con outsourcing. Luis Ángel Arango era como el mayor proveedor para todo el mundo cuando queríamos trabajar en catalogación. Pues de ahí ya empecé pues como a conocer más el tema de reglas de catalogación, formato MAR, estándares internacionales, estándares nacionales. Y bueno, la combinación interesante es que como yo igual era profesora, entonces siempre tenía que estar pendiente de investigar, actualizarme, conocer sobre el tema. Entonces casi que la práctica era trabajando todo el día haciendo los registros, pero a la vez investigando sobre como la tendencia actual en análisis de información, en catalogación y en toda esta área, para poderlo compartir con mis estudiantes. Súper chévere. Bueno, vamos a tomar nuestro café y vamos a continuar aquí. Claro que sí. Bueno, estamos acá ya con nuestro café. Continuemos. Hay un tema que siempre me apasiona y es ¿cómo ves el modelo de catalogación y procesamiento técnico acá en Colombia? Tú que lo conoces, que trabajaste, que fuiste coordinadora. Bueno, es interesante porque hay gente muy aficionada que ama el tema de catalogación, que digamos que hay unos perfiles muy interesantes en el área. Sin embargo, siento que hace falta actualización y hace falta comunidad en el sentido de crear las herramientas para que el proceso sea más ágil y más eficiente. Claro. ¿Cuál crees que es la mayor debilidad y cuál es la mayor fortaleza en términos de los profesionales en Colombia? La integración y hacer comunidad en el tema de catalogación, para compartir recursos, para hacer las cosas más ágiles y para asimismo compartir experiencias y generar mejores prácticas. Claro. Después de toda esa experiencia, haber sido subdirectora, directora de bibliotecas, trabajar con un bufete de abogados internacional y haber sido docente durante muchos años, durante bastante tiempo, dime cómo fue el proceso para ingresar a OCLC. O sea, es lo que todos estamos esperando que nos cuentes, o sea, Claro que sí. ¿Cómo estabas? ¿Qué hiciste para ingresar? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, inicialmente yo estaba emprendiendo, es decir, estaba trabajando aquí con una compañía pues que creé para estar trabajando con bibliotecas, vendía servicios y tecnología para bibliotecas, es una multinacional, bueno, es OCLC. Y gracias a mi experiencia docente y como pues emprendedora, las personas a las que yo reportaba en OCLC para todo el tema de ventas, generación de negocios y de oportunidades, se dieron cuenta de mi perfil, de la forma como yo me desempeñaba en Colombia, y de esta forma pues digamos que empecé a hacer relaciones con ellos directamente. Estoy hablando de relaciones con directores de ventas, con personas relacionadas con el mundo de la catalogación, con las personas de investigaciones también en OCLC. Y una vez, pues curiosa del tema de trabajo y perfiles internacionales, vi que había una vacante como Cataloging Manager para OCLC. Entonces apliqué
lógicamente compartir qué estaba aplicando con las personas que conocía del área. Y empecé todo un proceso que duró pues bastante tiempo, alrededor de unos 6 meses. O sea que tú empezaste, después de todos esos trabajos emprendiste y después te enfocaste como en la venta de servicios de tecnología precisamente con la misma compañía, y eso te sirvió como para conocer, como para darle un poquito de este tema. Y me dices que después empezó un proceso de aplicación. Yo creo que nosotros todos estamos muy interesados en que nos cuentes precisamente cómo hiciste esa aplicación, o sea, así muy rápidamente, qué hiciste, cuáles fueron esos retos, esos procesos que hiciste para entrar a la aplicación, cuáles fueron esos pasos para que te aceptaran. Bueno, entonces siempre he sido muy curiosa de estar viendo en internet precisamente esto. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué oportunidades? ¿Qué intercambios? ¿Qué voluntariados? ¿Qué becas? ¿Qué empleos? Entonces, pues lógicamente, trabajando incluso pues vendiendo servicios de OCLC, encontré la posición de Cataloging Manager. Pues me empecé a preparar, porque pues esto es un proceso en el que uno tiene que tener claro que es vender su imagen y venderse uno mismo como profesional para lograr el objetivo final, es tener un empleo o alcanzar cualquiera de los objetivos internacionales que se den. Entonces empezó un proceso pues de preparar hoja de vida en inglés, preparar cartas de presentación, adaptar todas las habilidades y destrezas al perfil que se está solicitando en las compañías a las que quieres aplicar, aplicar, lógicamente, y después empezar a prepararte para los siguientes pasos: entrevistas, pruebas, interacción con otras profesiones, en fin. El proceso tiene cierta metodología que va desde pasar una hoja de vida, pero pues digamos que tú tienes que pensar siempre en venderte a ti mismo para lo que quieres lograr. Entonces es una compraventa de imagen, de decir, bueno, yo quiero llegar a esta posición, entonces mi hoja de vida, mi perfil, mis habilidades tienen que ser enfocadas a lo que tú ves que es el trabajo de tus sueños. Bueno, hay un tema que charlando acá me pareció importantísimo. ¿Cómo hiciste precisamente para que esas habilidades que tenías acá pudieran expresarse en el mercado de Estados Unidos? O sea, ¿cómo hiciste eso? O sea, yo acá digo, no, es que yo soy catalogador, pero entonces no sé cómo hiciste para precisamente pasar eso allá al mercado de Estados Unidos. Es algo bien interesante, y es que tú llevas algo diferente. Entonces, aunque nos regimos con las mismas reglas, lógico, hay que demostrar que conoces del tema. O sea, no puedes llegar a decir que no sabes qué es un formato MARC, en mi caso. Pero es interesante que, por ejemplo, cuando yo llegué, conté simplemente la experiencia de que aquí trabajábamos de una forma el análisis bibliográfico, por decir, todo el tema de analítico por un lado, todo el tema descriptivo por otro, y eso empezó a llamar la atención. O sea, decir, ¿cómo así? Entonces, muchas veces tú crees que haces lo mismo y que la rutina no te da ningún aprendizaje, pero cuando lo vayas y la comparas con lo que hay allá, empiezas a entender que puedes mejorar procesos y que puedes mejorar estrategias, incluso en Estados Unidos, con tu experiencia aquí o con tu experiencia allá, ¿no? Entonces, todos esos elementos que tuve acá me empezaron a dar una visión diferente de, por ejemplo, ahorrar recursos, simplificar flujos de trabajo, utilizar más las herramientas y ser un poquito más global. Eso gustó mucho y empecé a aplicarlo pues directamente en lo que hacía en el área de catalogación, y pues me dio el éxito que pues estamos logrando desde hace 10 años allá, ¿no? Perfecto. Una vez superaste todo este tema, la hoja de vida, el inglés, todo el tema, que ya tenías todo esto, ya entraste, ya aplicaste, me imagino que fue un proceso largo. Cuando ya estabas adentro, creo que, y eso es como una experiencia muy personal, fue muy difícil el proceso de adaptarse, ¿no? O sea, no es solo aplicar, no es solo que me contraten, sino adaptarse. Cuéntanos cómo fue ese proceso de adaptarse y de entrar a trabajar aquí en el Rosario, en la FUPS, a trabajar ahora en OCLC, en trabajar en el papá de las organizaciones a nivel mundial en temas de bibliotecología. Bueno, al principio era incluso como aterrador, un poco, porque yo llegué de manager de un grupo de 15 personas con maestrías de ala, grupo interdisciplinario, gente con diferente bagaje en idiomas, habilidades, destrezas, pero gracias a, pues digamos, al ambiente corporativo muy respetuosos de mi posición y de la forma pues en que yo llegué a manejar el grupo, ¿no? Entonces fue un shock,
fue un shock en muchos sentidos. El idioma, porque aquí tú aprendes inglés, pero una cosa es aprenderlo coloquial aquí con escuelas y otra es llegar a administrar una unidad de información o a manejar un grupo en inglés allá. Entonces en eso hubo mucho trabajo, muchísimo. También entender la política, las diferencias, las similitudes. Entonces, por ejemplo, me sorprendí muchísimo la gente, los catalogadores allá, en cuanto a las reglas, casi que las reglas, la Biblia, se sabe en página, numeral, X, Y, es como una cosa casi que de mnemotecnia y eso me sorprendió muchísimo. Son muy estrictos al manejo de la norma, aquí lo somos, pero viste, no tanto, digamos, en cierto aspecto, pero a la vez era interesante contagiarlos a ellos de cierta flexibilidad que tenemos nosotros aquí. También entender, en Colombia se usa esto, allá se usa esto otro, allá tenemos ciertas cosas que aquí no se usan jamás, pero pues todo ese proceso del impacto entre qué hay allá y qué hay acá y empezar a jugar con qué me sirve de un lado y qué me sirve del otro, es lo que pues me empezó a ayudar con todo el tema de conocer cultura, el idioma, conocer en sí la organización, porque también pues era muy nuevo todo ese tema ya, y de enrolarme como en el cuento de la vida americana también, ¿no? Entonces como que eran muchos aspectos al mismo tiempo que empezaban a atacarme así y de un momento a otro había que ver, bueno, sacar toda mi destreza en mis fortalezas, enfocarme en lo que soy buena, para darme a conocer, para mejorar cosas allá, y así de esa forma empezar a mejorar cosas para ellos mismos y pues lógicamente para crecer yo y salir adelante. Perfecto, durísimo. Yo me acuerdo que hablábamos en línea y me llamabas, me contabas, no, fue muy duro, me tocó salirme, grabar la conversación, llegar a la casa, fue frustrante. Creo que fue un proceso muy complicado, pero que se puede hacer. Claro que sí, Es lo importante. claro que sí. Bueno, vámonos un poquito a lo técnico, ¿sí? Muy brevemente, ¿qué es lo que haces en OCLC? Así como para dummies. Bueno, yo soy supervisora del área de metadatos y catalogación. El área de metadatos y catalogación es el corazón de OCLC. De ahí nació la meca de la catalogación. Y procesamos millones de registros MARC en este momento, pero ahora más con Link Data y más metadato, principalmente para editoriales internacionales como McGraw-Hill, EBSCO, Elsevier, Cambridge, Oxford, bueno, en fin, tenemos más de 1000 editores pidiéndonos registros todos los días, de los cuales aproximadamente el 80% son automáticos, o sea, no los tocamos nunca, pero como un 20% que es manual, que es lo que queda para que los catalogadores empiecen a procesar y lo hagan manualito, como se hace yo creo que en cualquier parte del mundo. Perfecto. En cambio acá es manualito. Te entregan los 20 libros del día y tú te sientas a trabajar en la aplicación y vas haciendo todo el proceso. Súper interesante, sobre todo el tema de Link Data y todas estas aplicaciones que estamos viendo ahora, que es un poco el mito de todos estos temas, ¿no? Pregunta importantísima, tú que trabajaste acá en Colombia en outsourcing, que trabajaste en la biblioteca, que hiciste eso en los temas de procesamiento técnico y que trabajas allá en eso también.